птица. Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y les agradezco a todos aquellos que ya se han suscrito a nuestros diferentes canales como YouTube, Spotify, iVoox, etc. Y si no te has suscrito y nos estás viendo o escuchando, por favor te pido que te des un minuto y nos regales tu suscripción, nos regales tus comentarios, tus likes, porque eso nos ayuda a seguir creciendo y nos hace sentir bien y nos alienta para seguir generando contenido para todos ustedes. Yo soy Ava y sin más, en esta ocasión les voy a hablar sobre un tema pues bastante controversial. Tiene mucho que no hablamos aquí en La Incógnita de lo Incierto sobre sectas. Me parece que la última de la que hablamos fue la de los Legionarios de Cristo, que aunque solo fue por encimita porque hablamos más sobre la vida de Marcial Maciel, pues sí hablamos un poco sobre lo que fue la secta, etc. Pero hoy sí nos vamos a adentrar en un grupo que aunque per se no es considerado como una secta, yo creo que sí fue así. A lo largo de la historia han existido cientos de sectas, algunas más brutales que otras y más mortales, obviamente, pero en general el resultado resulta bastante trágico. Hoy les voy a platicar sobre Bikram Yoga, un sistema de yoga que se popularizó en los 70s aproximadamente, de los 70s hasta los 2000s e incluso el día de hoy sigue existiendo, y que resultó ser más que solo yoga. Y como lo dije, aunque como tal nunca fue considerada como una secta, desde mi perspectiva y lo que yo veí, lo que leí, lo que conozco, considero que sí lo fue. Primero vamos a definir qué es una secta, porque ya lo hemos dicho en algunos otros episodios, pero vamos a hacerlo a grandes rasgos. Pues una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina ideológica o religiosa concreta. No necesariamente tiene que ser religiosa, puede ser de cualquier tipo. Incluso hoy podemos hablar de sectas políticas. Estas sectas representan a una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio. En todos los casos, la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura que tiene en el origen de la escisión a un maestro al que el grupo ha elegido y seguido. Ahora, hoy en día podríamos identificar sectas rápidamente, como lo dije, tanto políticas como religiosas, aunque no solo se limitan a estas. Por sí sola, una secta no resultaría peligrosa. Lo peligroso es que la persona en quien reside el poder se aproveche de la gente que lo sigue. Aquí hemos hablado de varias de estas sectas destructivas, como el Templo del Pueblo, fundado por Jim Jones, quien incluso fundó también su propia aldea, y llamada Johnson, y esta secta nefasta resultó en la muerte de unas 900 personas aproximadamente. Así también hemos hablado del Templo del Pueblo, como Heaven's Gate también hemos hablado, Aum Shinrikyo, la familia de Charles Manson, o incluso aquí en México también han existido sectas como los narcos satánicos, que se merecen un programa especial y en algún momento muy probablemente lo haremos. Todas estas sectas tenían algo en común. Sus líderes utilizaban técnicas de persuasión para destruir y reestructurar la personalidad de sus adeptos. Esto es súper importante en estas sectas, además de aprovecharse de sus flaquezas y debilidades emocionales, rompiendo sus lazos afectivos y de comunicación con su entorno social. Esto es muy común en este tipo de grupos de sectas. Lo que hacen los líderes es enrolarlos en una visión, aprovechándose de sus flaquezas, de sus debilidades emocionales de aquel momento. Por ejemplo, puede haber gente que está sufriendo tal vez por amor, y este tipo de grupos lo que les ofrece en ese momento
es amor, ¿no? Es protección. Entonces ellos se sienten tan arropados, tan cobijados, que es el lugar en donde se sienten bien. Entonces este tipo de grupos, mayormente los líderes, se aprovechan específicamente de este tipo de personas. Otra de las características de estos líderes es que son o fueron sumamente inteligentes. Eso es algo que los caracteriza. Son sumamente inteligentes y saben cómo enrolar a la gente en su visión. Ellos no necesariamente tienen que ser muy valientes, como lo dije en Jonestown, por ejemplo. Ahí el líder los hizo que tomaran veneno para que murieran, y al final de cuentas él no tomó este mismo veneno, sino se disparó para morir rápidamente. Como lo dije, no son valientes, realmente solo buscan poder y sentir ese liderazgo, el que pueden hacer y deshacer como ellos quieran. Bueno, pues Bikram Yoga no es la excepción, y su líder resultó ser igual de repugnante que los que mencioné. Y antes de entrar directo a la historia, vamos a ver rápidamente también qué es el yoga, porque aunque todos hemos escuchado hablar de él, probablemente no tengamos muy claro qué es esto, qué es el yoga. Y yo también me pongo en ese punto porque he oído hablar del yoga. Conozco gente, conozco amigos, amigas que practican el yoga y que les resulta sumamente importante en su vida, tanto física como mentalmente. Pero yo la verdad es que jamás he practicado yoga y no podría dar un punto de vista hacia lo que es el yoga. Pero a grandes rasgos el yoga es una práctica física, mental y espiritual originada en la India hace más de 5000 años. Entonces esto es importante. Antes de Cristo incluso ya existía esto que es el yoga. No el yoga actual, pero un tipo de yoga. Su objetivo principal es alcanzar un estado de armonía entre cuerpo, mente y espíritu, promoviendo el bienestar y el autoconocimiento. Entonces es como también un trabajo de introspección, de hablar contigo mismo, de autoconocimiento, etcétera, que me parece bastante relevante, me parece bastante bueno que exista como este tipo de métodos y este tipo de ejercicios que no solo te ayuden físicamente, sino también mentalmente. Como lo dije, yo nunca he experimentado el yoga y no podría yo decirles si sirve o no, pero basándome en la experiencia de gente cercana y mucha gente, por ejemplo en internet, dicen que sí sirve. Además de que dicen que no solo es ejercicio, sino una filosofía de vida que busca la conexión con uno mismo y el universo. Me parece bastante interesante como la premisa, y en algún momento, ¿por qué no adentrarme en eso para conocerlo? Porque no me gusta dar como puntos de vista sin haber conocido nada. Pero ahora sí, vámonos con la historia, vámonos a adentrar en la historia. Bikram Choudhury nació en 1944 en Calcuta, India, y se dice que comenzó a practicar yoga desde la edad de 4 años, bajo la tutela de Vishnu Ghosh, un renombrado gurú y hermano de Paramahansa Yogananda, que yo no sabía quién era. Lo investigué un poco y se supone que él fue un maestro espiritual indio conocido por introducir el yoga y la meditación en Occidente. Fue quien, digamos, no necesariamente fue el primero, pero fue el que lo introdujo de este lado del planeta, especialmente a través de su libro La autobiografía de un yogi. Y lo que pueden ver o observar en lo que les estoy diciendo es que es un ícono del yoga, ya que es considerado como el creador del yoga moderno, pero desconozco por completo si es así. La gente que practica yoga y que sabe un poco más de esto, si nos está escuchando, pues nos gustaría que nos dieran sus comentarios si así es. Eso fue lo que yo encontré y me voy a basar en eso. Ahora, volviendo a Bikram, él ganó el Campeonato Nacional de Yoga en India a los 13 años y durante su juventud sufrió una grave lesión en la rodilla. Los médicos le dijeron que nunca volvería a caminar. Sin embargo, gracias a la terapia basada en posturas de yoga diseñadas por su maestro Ghosh, logró una recuperación milagrosa. En esa misma etapa de su vida logró ganar el Campeonato Nacional de Yoga en la India por 3 años consecutivos y también fue campeón de levantamiento de pesas. Todo un deportista, porque lo pueden ver. Entre el 66 y el 69, Bikram trabajaba como masajista de los artistas de Bollywood, que a grandes rasgos es como la contraparte de Hollywood, nada más que en la India. Bikram viajaba a diferentes lugares como parte de su entrenamiento
y su maestro Vishnu lo mandó a Japón para mejorar sus técnicas y al terminar para que comenzara a esparcir sus conocimientos de yoga. A diferencia de la India, en Japón ahora sí pudo enseñar yoga y fundó una escuela. Chuduri desarrolló una serie de 26 posturas de yoga luego de extraerlas de las secuencias de 84 poses de su maestro, pero le agregó unas cositas más, como por ejemplo que las sesiones debían durar al menos 90 minutos y que la temperatura del lugar debería de ser más alta de lo normal. Y así nació el Bikram Yoga o su método Bikram. Ya con su propio tipo de yoga, en los años 70, Chuduri emigró a Estados Unidos, primero a San Francisco, donde comenzó con sus enseñanzas de yoga, y después se mudó a Los Ángeles, específicamente a Beverly Hills, una de las zonas más nice de Estados Unidos, donde abrió su primer gran centro de Bikram Yoga. Ya en Los Ángeles comienza con una estrategia de marketing que le dio muchísimos resultados. Se presentaba como uno de los 7 discípulos de Ghosh, de su maestro, en la India, y él decía que ellos, que esta familia, este apellido, pues era la dinastía creadora del yoga moderno. Entonces él se presentaba como uno de los pocos o de las 7 personas que conocían el yoga moderno. Un plus de sus servicios era que él ya tenía experiencia dando clases de yoga a personajes de la farándula india, aunque, como lo dije hace rato, se dice que trabajaba solo dando masajes y no enseñando yoga ahí a los artistas. Ahora, ya estando ahí también, empezaba como a echarle más crema a sus tacos y decía que él había curado a varias personalidades de Estados Unidos, incluyendo y siendo el más famoso el expresidente Richard Nixon, a quien según en el 73 Chuduri lo curó de una flebitis en su pierna izquierda. Su amplio y prominente currículum lo hizo que comenzara a estar en boca de todos, que comenzara a subir como espuma su fama y que todos hablaran de él. ¿Quién era Chuduri? ¿Qué hacía? ¿O por qué era que le ayudaba a las personas más famosas de Estados Unidos? Poco a poco su centro yogi comenzaba a tener más estudiantes, su método y su disciplina comenzó a ser un tema de discusión en todo Beverly Hills y obviamente todos querían saber qué era el Bikram Yoga. Como lo dije, fue una estrategia de marketing que le funcionó muchísimo porque empezó a llegar bastante gente y cada vez su centro de yoga estaba más lleno. Bueno, pero pues ustedes dirán, ¿qué tiene de malo que alguien estuviera enseñando yoga y obteniendo beneficios de ello? Pues no, realmente no tiene nada de malo porque es un ganar-ganar. Yo te enseño lo que sé, yo obtengo ganancias de eso. En realidad, no tenía nada de malo, pero lo bizarro empieza un poco más adelante porque sus clases de yoga eran bastante extrañas. Como lo dije anteriormente, el método se enfocaba en 26 posturas específicas y 2 respiraciones, además de estar en una habitación de más de 40 grados centígrados. Imagínense el calor y lo que debía de sentirse dentro de esta habitación. Bikram se colocaba al frente de la clase y comenzaba con un trabajo de respiración para posteriormente iniciar con la primera postura. Entre descansos que les daba a sus estudiantes, Chuduri les cantaba canciones de cuna indias. Todo normal, la verdad es que no hay nada extraño, pero lo extraño viene después cuando les describa la vestimenta de Bikram, ya que él solo traía puesto un diminuto traje de baño, y cuando digo diminuto es casi una tanga. El resto de la clase estaba con vestimentas parecidas, aunque no necesariamente tan pequeñas, otras mujeres con spandex, otros con pants, o sea, cada quien podía llevar su ropa que quisiera, pero pues obviamente estando dentro de una habitación a más de 40 grados, pues era necesario traer poca ropa. Ahora, ya lo que les dije, imaginen este salón de unos 10 metros por 10 metros aproximadamente, con temperaturas altísimas, haciendo trabajos físicos. Imaginen el sudor, el olor, etcétera. O sea, la verdad es que a mí en lo personal no se me antoja para nada, pero hasta este punto no parece haber nada extraño o nada malo. Lo malo viene más adelante, cuando todo lo que les estoy platicando cobre sentido.
Las sesiones de Bikram Yoga se anunciaban como un método casi milagroso que curaba varias enfermedades como la flebitis de Nixon. Es como estos tipos de remedios que venden incluso en la televisión, que se anuncian como milagrosos, que te dicen, si tomas estas pastillas, te vas a curar de cáncer, te vas a curar de diabetes, todos tus padecimientos van a desaparecer, y realmente no hay ciencia que lo pueda comprobar, no hay estudios que realmente lo comprueben, aunque muchos de estos remedios lo que te dicen es haz ejercicio y toma agua abundante, etcétera. Pues obviamente hacer ejercicio y tomar agua, por simple obviedad, es que te va a hacer bien, no necesariamente el remedio que te están dando. Así como hay muchos charlatanes, y a mí me suena que Bikram Yoga era uno de estos charlatanes que promovían su método como algo casi milagroso. Los años iban pasando y ahora Chuduri era invitado especial en programas de televisión en donde decía que su método milagroso funcionaba y que él podía demostrarlo, aunque jamás lo hizo porque jamás le dijeron como, a ver, demuéstralo, ¿no? Además, cómo lo comprobaba era bastante difícil. Él también afirmaba, por ejemplo, que si su amigo, y así lo decía, si su amigo Elvis hubiera sido su alumno, no hubiera muerto. Su fama alcanzó un punto muy alto, ya que ahora su salón no era suficiente, necesitaba dar un paso más, ampliar, pero también, obvio, necesitaba dinero. La crema innata de Beverly Hills comenzaba a inscribirse a sus clases, como Shirley MacLaine, una famosa actriz con una gran trayectoria, o Loretta Swit, también actriz, pero una de las figuras más importantes e íconos para el crecimiento de Bikram fue Bonnie Jones Reynolds, esposa de Jim Reynolds, productor de la serie de comedia MASH en los años 70 y 80. Bonnie había escuchado sobre el Bikram Yoga y, como tenía varias semanas con un dolor del cuello, decidió asistir a una clase de Chuduri. Ya en la clase, Bikram se colocó detrás de ella y le dijo textual: mira ese cuerpo de porquería, te prometo que si sigues con mis clases diarias, en 2 meses tendrás una vida nueva. Esto impactó a Bonnie, quien era bastante atractiva. Ella se consideraba bonita, de buen cuerpo, y al principio, aunque se sorprendió por lo que le dijo, después entendió que tal vez el gurú, como ahora lo conocían a Chuduri, había notado algo que los demás no, así que decidió asistir diario por 2 meses y al final obtuvo el resultado prometido, según ella. No hay una forma de comprobarlo, pero según ella, el resultado fue el que le prometió. Bonnie quedó encantada y fue ella quien le ayudó financieramente a Bikram para que pudiera hacer crecer su escuela y posteriormente empresa. Además, fue editora y coautora del primer libro de Bikram. Esto obviamente fue un parteaguas para Chuduri, pues pudo abrir varios centros de Bikram Yoga en donde él era el único maestro, pero podía ir a varios lugares de la ciudad y no solo enfocarse en un solo lugar. Por estos centros comenzaron a desfilar varios nombres de la farándula como Raquel Welch, una actriz también muy famosa, Quincy Jones, un músico, Martin Sheen, padre de Charlie Sheen, entre otros más. Hay un testimonio que asegura que la gente de Beverly Hills acudía con Bikram, pues ellos estaban tan acostumbrados a recibir tratos especiales por tener dinero, y con Chuduri era todo lo contrario, los trataba mal, los insultaba y eso les encantaba. Bastante raro, era como el brincosdieras de aquella época. Pero Bikram comenzaba a disfrutar el poder y el dinero. Insultaba a sus alumnos, lanzaba comentarios misóginos, homofóbicos, gordofóbicos y parecía a nadie importarle. Al contrario, los alumnos lo tomaban como que eso era por su bien. Bastante peligroso, y aquí se empieza a hacer bastante peligroso toda la cosa. Bikram Yoga llegó a tener hasta 500 personas en una misma clase, en donde Chuduri estaba al frente casi todo el tiempo dando indicaciones. Se paseaba entre sus alumnos, los insultaba refiriéndose a sus cuerpos y a sus posturas, aunque no siempre era un monstruo, ya que también daba halagos a quien, según él, lo merecía. Tocaba por la cintura a las mujeres, las tocaba por la espalda, les masajeaba los hombros, supuestamente para ayudarles con sus posturas. Pero ojo, que esto solo lo hacía con mujeres, con los hombres no, solo les decía cómo hacer las posturas. Algunos incluso llegaban a colocarse abajo en una postura y Chuduri se les colocaba encima
les voy a subir las fotos a YouTube o a las redes sociales para que los puedan ver. Incluso si ustedes quieren, pueden entrar a internet, a Google, pónganle Bikram Yoga y ahí les van a aparecer diferentes fotos en donde se puede ver cómo incluso Bikram está encima de sus alumnos. Nota: no encontré cuánto era el costo por clase en aquella época, pero vamos a imaginarnos que cobraba $50 por clase de 1 hora y media, porque ya tenía cierto prestigio en ese momento. No podría cobrar a lo mejor $1,000, pero vamos a suponer que cobraba $50. Entonces, en una clase de 500 personas con un costo de $50, el total era de $25,000 en los 70s y 80s. Imaginen el dineral que estaba obteniendo Chuduri con su método. Y a partir de aquí empieza a hacerse un poco más gris la historia, ya que sus clases también estaban o acudían niños, no necesariamente en compañía de los padres. Uno de esos niños eran Jason Bateman y su hermana Justine, hijos del productor de TV Kent Bateman, y Jason es un actor hoy en día y muy probablemente lo conocen. Yo lo recuerdo mucho en la película de Ladrona de Identidades con Melissa McCarthy. Él es Sandy, a quien le roban la identidad. Entonces creo que ahí lo pueden identificar. Según su hermana Justine platicó que antes de iniciar las clases, Chuduri elegía a un niño para que le diera un masaje en la espalda y sus hombros, y nadie, absolutamente nadie de los adultos se oponía. A ver, y aquí hago un stop un poquito, porque esto ya me parece un poco extraño y hasta cierto punto repugnante, porque yo puedo entender a Chuduri que diga, bueno, a ver, elijo a ese niño y que me dé un masaje en los hombros. Porque eso puede pasar. Pero yo no me explico cómo es que nadie se preguntaba o cuestionaba el comportamiento y el porqué o por qué los hacía hacer eso a un niño. Y eso me parece súper peligroso ya en una situación como esta. Yo puedo imaginar que Chuduri era súper inteligente, que sabía enrolarlos y que aparte les generaba cierta confianza como de un maestro. Esto sucede mucho incluso en los coaching, por ejemplo. Existen hoy infinidad de coaching transformacionales, de vida, etc. Yo debo decir que yo en algún momento asistí a uno de estos coaching y debo decir que en lo personal hubo muchas cosas que me funcionaron y que me sirvieron, y otras tantas que hoy digo no sé si eran necesarias, pero jamás viví algo de este tipo. Lo que sí voy a decir es que había muchos que empezaban a dejar su estilo de vida por estar en ese lugar. Y es lo que pasa igual en las religiones, ¿no? Hay mucha gente que empieza a dejar su estilo de vida o cómo lo llevaba y va a la iglesia, va a los templos, etcétera, y ahí se la pasa todo el tiempo porque es el lugar que le da confort, que le da alivio, y eso lo entiendo y es lo que creo que Chuduri les daba a sus alumnos y a mucha gente. Les daba esa confianza, les daba ese confort, los hacía sentir bien, y por eso es que mucha gente ni siquiera cuestionaba los métodos y lo que este hombre decía. Bikram se convirtió en una estrella de Los Ángeles. Lo invitaban a las inauguraciones de discotecas, de restaurantes, en donde él tenía trato VIP e incluso no tenía por qué pagar la cuenta. Todo un influencer de aquella época. Se vestía con ropa carísima, fina y relojes de varios miles de dólares. Además de que se paseaba por la ciudad en un Rolls Royce. Entonces, en el 78 publica otro libro titulado Clases de Yoga Inicial de Bikram. Todo un éxito de ventas porque ya era famoso y pues obviamente la gente quería comprar y leer lo que este hombre, lo que este gurú, este maestro había escrito. En el 84 se casa con la campeona de yoga de la India y en ese mismo año Raquel Welch, quien
les dije que era una actriz y era su alumna unos años antes, publica un libro titulado Raquel, Belleza y Estado Físico Total, el programa de belleza y estado físico total de Raquel Welch, que en general es una copia idéntica del libro de Bikram del 78, por lo cual comienza una batalla legal que después de un tiempo logra ganar Bikram y Raquel es obligada a pagarle varios millones de dólares a Chuduri, dinero con el que compra una gran mansión, varios autos y acrecienta su imperio yoguístico. Este también es un parteaguas. Hubo quien le ayudó financieramente para hacer crecer su negocio, de pronto gana una demanda y recibe varios millones de dólares y pues aquí es donde ya completa su obra, porque ya se puede extender muchísimo más y comprar una mansión, comprar varios carros, etc. Sus clases se vuelven ahora un poco más agresivas y elige a varias personas para que antes de iniciar su clase y después de terminar también le hagan masajes en los hombros, en las manos, en los pies y además siempre debía haber alguien que estaba cepillando su cabello, su poco cabello, porque si pueden ver las fotos y las que voy a subir a YouTube, se podrán dar cuenta que estaba un poco calvo y le faltaba un poco de cabello. Pero imaginen la escena, ¿no? Antes de empezar la clase, bueno, como quiera, le das un masaje. Yo no se lo daría, pero bueno, entiendo que estas personas pues sí lo hicieron, le daban sus masajes, lo cepillaban, le peinaban. Pero después de una clase de 1 hora y media con posiciones, con posturas, con una temperatura de más de 40 grados, es obvio que iban a sudar, que este hombre iba a terminar todo sudado y no me imagino masajearle las patas a alguien extraño con sudor, ¿no? Pero esto pues no es lo más grotesco como tal, sino que nadie se oponía, o sea, nadie cuestionaba lo que estaba haciendo Chuduri y al contrario era un privilegio para varios poder tocar al gurú. Y esto ya es bastante bizarro y peligroso para mí desde mi punto de vista. Después de las clases, Bikram mandaba a llamar a algunas mujeres que había elegido durante su clase para que tuvieran sesiones a solas con el maestro. Las chicas se pasaban varias horas a solas con Chuduri y después se iban a sus casas, incluso algunas eran más afortunadas pues eran llevadas por el gurú hasta su mansión. En el 98, Madonna declara su amor por el Bikram Yoga y esto es un boom, hace que su popularidad creciera aún más todavía. Entonces, dar clases ya no era suficiente para Bikram, quien tampoco se daba abasto para la cantidad de gente que quería practicar su método. Entonces se le prende el foco, tiene una gran idea y decide abrir un instituto de enseñanza del Bikram Yoga, en donde él mismo capacitaría a los futuros maestros de su disciplina. El costo para la capacitación de 9 semanas era de alrededor de $9,000 y $10,000. La capacitación era impartida por Chuduri, quien era sumamente estricto con sus discípulos. Es obvio, bueno, si les iba a enseñar y pasar sus conocimientos, era bastante estricto. Después de estas 9 semanas, obtenías el título del maestro de Bikram Yoga, obviamente con el beneficio de que ahora podías abrir tu centro e impartir clases. Pero como siempre, todo poder lleva una responsabilidad. Y como los $10,000 no eran suficientes, Bikram hacía que sus pupilos firmaran un contrato en donde se establecía que debían de pagarle a Chuduri cierto porcentaje de su facturación mensual de sus centros. Eso sí, ya con la total certificación de Bikram. Esto ya me parece una completa burla y no solo una burla, ¿no? Sino que la gente estuviera dispuesta a pagar $10,000 para aprender un método certificado no por alguna institución mundial, no por alguna, sino por él mismo. O sea, yo te enseño y yo mismo te doy una certificación. Eso me parece bastante estúpido hasta cierto punto, pero así era, la gente le pagaba $10,000 para aprender y poder poner su negocio. Entonces vamos a imaginar que se certificaba a 25 personas, que obviamente fueron muchos más, pero vamos a ponerlo en números de 25 personas. Entonces eran $25,000 después de las 2
2 meses, de capacitación. Eso era lo de menos, ya que el gurú seguiría recibiendo dinero mientras sus maestros impartieran clases y estuvieran sus centros abiertos. Y escuchen esto, Bikram llegó a tener una fortuna de $75 millones. Mucho dinero. Encontré algunos fragmentos del manual de Bikram que les daba a los nuevos másters del Bikram Yoga y me topé con algunas cosas bastante interesantes, como por ejemplo que las clases debían ser impartidas tal cual lo decía Bikram, si no el método no serviría de nada, y voy a leerles un fragmento. El manual dice: te exijo que uses solo este diálogo sin cambios y sin añadir nada, y que lo transmitas de manera clara y concisa, como condición para la continuidad de tu certificación, privilegio y permiso para enseñar Bikram Yoga. Todo lo que uso está en mi diálogo. Debes de tener cuidado de no añadir ninguna información incorrecta o diálogo erróneo, ni modificar el orden del diálogo, ni usar formas demasiado creativas de interpretar el diálogo. La razón de esto lo has escuchado muchas veces en tu formación como profesor. Cuando yo leí esto, pensé que era porque su método proporcionaba más beneficios que otros tipos de yoga, pero no era nada parecido. La principal razón era porque Bikram en su cabeza ya buscaba patentar este método. Entonces él decía, bueno, yo patento este método, y si alguien independiente que no se haya certificado conmigo quiere dar este tipo de clases, me va a tener que dar unos cuantos cientos de dólares. Ya en los 2000 creó una asociación de yoga e impulsó el Campeonato Internacional de Posturas de Yoga y crea la Copa Ghosh en honor a su maestro. Muchos especialistas o quienes practicaban yoga estuvieron en contra de esto, pues no correspondía con los principios del yoga. Creían que era más por el dinero que por otra cosa, obviamente. Yo me preguntaba, ¿cómo son estas competiciones? ¿Realmente existen estas competiciones? Porque se me hacía como hasta cierto punto chistoso el pensar que tuvieran que poner o hacer una postura, y si se movían 1 centímetro dijeran, ese se movió, está descalificado, ¿no? Yo tenía como esa inquietud y me puse a investigar un poquito, y efectivamente existen campeonatos de yoga en donde se realizan diferentes disciplinas como artística, rítmica y tradicional. Los jueces evalúan la técnica, flexibilidad, fuerza y espíritu. El espíritu no sé cómo se evalúa, pero así es. Los competidores deben realizar posturas en un tiempo determinado, y deben sincronizar sus posturas con la música. O sea, hay algunos como una tipo gimnasia rítmica, y otros deben de realizar las posturas que les dicen en un tiempo determinado. Entonces ahí ya como que cobró sentido y entendí un poco más cómo es que se hacen este tipo de competiciones. Ya enfermo de avaricia, Bikram en el 2009 busca patentar su método yoga, pero el Estado desestima su petición. Y se me hace estúpido querer patentar algo que, entre comillas, es público, ¿no? Es como si, aunque sí lo han hecho, hay métodos de ejercicios que están patentados y que tú no los puedes llevar a cabo si no estás también certificado. Se me hace tonto, pero en general sí como que no entiendo el punto de querer patentar 26 posturas de yoga cuando tú fuiste un cabrón que se robó esas 26 posturas de 80 y tantas de tu maestro, y de tu maestro que se las tomó de otros, etcétera. O sea, se han ido pasando. Entonces tú querías ser muy listo, robarte esas solo 26 posturas y querer cobrar por ello. Se me hace tonto. Lo bueno es que el Estado pues no se lo permitió. Y aquí es donde empieza la debacle de Bikram y todo se vuelve completamente oscuro, pues se hizo público que Bikram no era invencible como la gente creía. Entonces a partir de aquí comienzan a salir a la luz acusaciones bastante graves en contra de Chuduri, como racismo, clasismo, obviamente lo que hacía en sus clases, que eran las menos graves, ya que había otras denuncias como abuso de poder y abuso sexual. Algunas mujeres levantaron la voz y denunciaron a Bikram por supuesto abuso sexual. Y digo supuesto porque nunca se comprobó que así fuera, pero ahorita vamos a adentrarnos en eso. Las chicas comentaron que el modus operandi del gurú era el siguiente. Bikram estudiaba a todas las chicas que estaban en la clase.
Primero elegía a las que se le hacían más atractivas. O sea, primero veía entre todas y decía, bueno, mira, me gusta esa y me gusta esa. Después las sobajaba con malas palabras y malos tratos, específicamente a las que les gustaba. Mientras a otras que estaban cerca o otras que estaban por ahí, las elogiaba por su trabajo, aunque no fuera tan bueno. Chuduri miraba su comportamiento e identificaba quién estaba más ávida de atención, ya que al ver estas mujeres que le prestaban atención a otras, estas chicas empezaban como a hacerlo mejor, a querer darse a notar, a que las viera Chuduri, y entonces él decía, esa es la elegida. Cuando estaban a solas, después de que les pedía que lo acompañaran, les platicaba sobre sus épicas historias de juventud, en donde había sido un múltiple campeón de yoga y otras disciplinas. Les contaba sobre sus viajes por el mundo y su cercanía con los más grandes gurús del yoga, e iba preparando el terreno. Otras veces solo las invitaba a beber algo y a ver una película. De pronto, en estas conversaciones les soltaba unas palabras y les decía, pero a ver, ¿qué vamos a hacer con esto que hay entre nosotros? Asumiendo, o sea, ya las presionaba desde ese momento con estas palabras, asumiendo que había algo entre los dos, que sí verdaderamente la otra persona sentía atracción hacia el gurú. Ya se me hace bastante inteligente. No digo que está bien, pero se me hace muy inteligente de este gurú, porque ya como que de cierta manera las predisponía a esta situación. Algunas aceptaban sentir atracción por el gurú y tenían encuentros íntimos consensuados, pero otras más eran obligadas a tener relaciones con Bikram, quien, si recibía una negativa, reaccionaba de forma muy violenta, eso lo dicen varias. Después de abusar de sus alumnas, las amenazaba diciéndoles que él tenía muchísimo poder y que nadie podría con él, y que si eran capaces de hacer algo en su contra, las mataría o también a sus familias. Algunas llegaron a declarar que fueron abusadas por Bikram, incluso dentro de su mansión, con su familia dentro de ese mismo lugar. Aunque yo busqué y no encontré, o se sabe, que la familia estuviera al tanto de lo que hacía este tipo, con sus marranadas que hacía este tipo. Hubo también quienes dijeron que habían gastado todos sus ahorros para ser maestras yogis y por eso habían aguantado los tratos lascivos de su maestro. Entiendo un poco también esto. Había gente, porque obviamente no toda la gente era la gente pudiente de Beverly Hills, sino había gente que venía de otras zonas o de otras ciudades a estar con el gurú. Entonces también entiendo que tal vez ahorraban esos $10,000 para poder poner su centro y poder tener ganancias y un negocio a partir de ello. Entonces, si este hombre las empezaba a manosear, les empezaba a hacer cosas, pues ellas se aguantaban hasta terminar las 9 semanas para poder seguir y no perder esos ahorros y esos $10,000 que me imagino para muchas personas eran prácticamente todo. Ahora, hace un rato les comenté que eran supuestos abusos sexuales por lo siguiente. Yo no dudo ni un poco de las declaraciones de sus alumnas por todo lo que les he platicado, pero Bikram era citado por las denuncias realizadas obviamente, y él decía cosas que me dan asco incluso, porque él decía: no es cierto nada de lo que ellas dicen, yo no necesito hacer esto. Existen mujeres en el mundo que están dispuestas a hacerlo conmigo. Es más, algunas hasta pagarían $millones por una gota de mi semen. Qué repugnante es esto, o sea, imagínate, y el ego tan grande que tenía este cabrón, de sentir que las mujeres lo deseaban. Yo lo voy a hablar por mí, yo veo sus videos, sus fotos, y no se me hace un hombre nada atractivo. Es más, ni siquiera como fitness, tan de buen cuerpo, a mí en lo personal no se me hace, pero lo que creo es que, como pasa en muchas ocasiones, el físico obviamente a primera vista es importante porque es la primera impresión que tienes de una persona, pero cuando tú empiezas a ver la personalidad, la inteligencia, etcétera, de una persona, se te puede hacer bastante atractiva. Entonces es lo que siento que pasaba con este también hombre.
No es guapo, no es atractivo, pero su seguridad, su forma de ser, ¿no? Su disciplina, etcétera, muy probablemente eso era lo que hacía que las mujeres se fijaran en él. Aunque yo no creo que hubiera nadie que quisiera pagar millones de dólares por gotas de semen de este cabrón. Incluso también después él llamaba psicópatas e idiotas a todas aquellas que lo denunciaban. Bikram sabía que esto iba a afectar a su negocio, entonces buscó la manera, buscó a todas las mujeres que lo acusaban y llegó a un acuerdo con cada una de ellas, monetario, obviamente, para que ninguna de las denuncias llegara a una condena. Entonces, por eso es que dije supuestas abusos sexuales. No quiere decir que no existieron, sino que él pagó para que se silenciaran las mujeres. Yo no entiendo por completo que las mujeres simplemente hayan dicho, págame varios miles de dólares y me quedo callada, porque aún así hay quienes, aún a pesar del dinero, siguen con las denuncias. Quiero creer que no solo hubo dinero, quiero creer que hubo amenazas, que hubo otras cosas que fueron las que hicieron que desistieran de sus denuncias. Eso es lo que yo me imagino. Entonces también comenzaron a salir a la luz todas las mentiras que Bikram había dicho durante toda su vida, ya que primero no comenzó a practicar yoga a los 4 años como lo dije al principio, sino hasta los 18 cuando supuestamente llegó con su maestro Ghosh, quien también no hay certeza de que realmente lo hubiera enseñado o que hubiera sido alumno de Ghosh. Otra mentira son sus campeonatos de yoga, ya que aunque las competiciones de yogasana existen desde hace siglos, el formato moderno de este deporte surgió por primera vez en el 89 con el primer campeonato mundial de yogasana celebrado en la India, o sea, varios años después de que él se fue de ahí. Puede ser que hubiera campeonatos así como amateurs donde solo él participara y pues ganara, ¿no? Obviamente por eso fue multicampeón. Incluso de otras disciplinas tampoco se sabe ni hay registros de que fuera campeón de otras disciplinas. Otra mentira es que jamás curó a Nixon de la flebitis que él dijo, ya que él aseguró que lo había curado en el 73. Pero hay un artículo en internet de un periódico estadounidense en donde dice que Nixon efectivamente tuvo flebitis, pero solo se la detectaron hasta el año 74. O sea, un año después de su supuesta curación. Esto quiere decir, me da dos opciones. Una, que Bikram es completamente mentiroso, o que sí lo curó y le regresó la flebitis. Obviamente es sarcasmo porque es obvio que Bikram jamás conoció a Nixon y mucho menos lo curó. Además, él dijo que su amigo Elvis, eso tampoco se comprobó, tampoco se supo que así fuera. Entonces, como pueden ver, su imperio se creó a base de mentiras, como muchos otros, no es el único. Bueno, pues pareciera que todo seguiría como siempre, pero su caída la causó su ex abogada Meenakshi Jaffa Bodem, quien fue la encargada de defenderlo durante sus procesos de denuncias. Bodem fue despedida por Chuduri de manera abrupta e ilegal y por esa razón lo demandó, además de malos tratos, de racismo, etc. En el 2016 Bodem ganó el juicio y se le ordenó a Chuduri pagar la cantidad de $7 millones por daños y perjuicios. Bikram no aceptó esto y dejó Estados Unidos para no pagarle nada a su ex abogada. Primero se fue a Calcuta, se llevó todo su dinero, obviamente, todas sus pertenencias, algunas las dejó en Los Ángeles, que fueron incautadas por el gobierno. Después de esto, viajó por varios lugares del mundo, entre ellos México. No nos sorprenda, a México también llegó, en donde existen varios centros de Bikram Yoga. En España también existen cientos de centros y en Canadá es uno de los lugares más habituales para el Bikram Yoga, donde incluso en el 2023 se iba a llevar a cabo un festival de yoga en donde el principal invitado era Bikram, pero debido a todas los movimientos que hubo que no querían que Bikram estuviera ahí, se tuvo que cancelar este festival. La mayoría de los seguidores y maestros de Bikram que habían estudiado con él cambiaron el nombre de sus centros a Hot Yoga, como es conocido y prácticamente se escucha en todos los lugares, o a 26-2 por las 26 posturas y 2 respiraciones. O sea que lo que él no pudo patentar es lo que ahora estaban haciendo sus alumnos, sus nuevos maestros, porque ya no querían que los vincularan
con Bikram por este tipo de acusaciones y cuestionamientos sobre abuso sexual. Hubo otros que siguieron creyendo en su gurú y siguieron llamando sus centros como Bikram Yoga. Bikram jamás volvió a los Estados Unidos, pero sigue obteniendo ganancias de sus libros, los centros de yoga que tiene en todo el mundo y de sus capacitaciones que sigue dando. Ahora, ¿qué pasó con los centros o la gente que le había firmado un contrato sobre que tenía que darle cierto porcentaje de ganancias a Bikram? Pues resulta que como este hombre se escapó y no le pagó los 7 millones a su ex abogada, lo que hizo el Estado fue en compensación, que esas ganancias, esos porcentajes de ganancias, obviamente se le dieran ahora a ella. Bueno, obtuvo algunas ganancias. Yo la verdad no encontré cuánto fue la cantidad de lo que recibió o sigue recibiendo, pero quiero creer que fue bastante dinero. Tristemente, Bikram se encuentra en Calcuta, o eso es lo último que se sabe, disfrutando de su fortuna y jamás ha sido sentenciado por sus crímenes y al parecer nunca lo hará. Lo más irónico de toda la historia y de todo lo que les he contado es que según estudios realizados, el Bikram Yoga tiene los mismos beneficios que el yoga tradicional, o sea, no hay absolutamente ningún beneficio más por practicarlo a 40 grados. Es prácticamente lo mismo que hacer ejercicio y después entrar a un sauna. En conclusión, yo creo que el yoga como disciplina es bastante bueno para mantenerte saludable tanto físicamente como mentalmente. Lo peligroso de esto es entregarle el poder a alguien más y que no te cuestiones el accionar de ese alguien. México no está exento de este tipo de gurús, ya que hace unos años se supo el caso de Ricardo Ponce, quien realizaba rituales de sanación y se aprovechaba de sus seguidoras más vulnerables. Desafortunadamente también este personaje se fue de México, creo que a Sudamérica, a Colombia, no sé bien a dónde se fue, y sigue dando este tipo de rituales de sanación. No sé si se sigue aprovechando de sus alumnas, espero que no, espero que haya cambiado, pero existió. Entonces, como pueden ver, los monstruos pueden estar en cualquier sitio, aunque parezca el más inofensivo y el más bizarro, ¿no? Como un centro de yoga. Y ya para cerrar este episodio, que espero que les haya gustado, pues lo único que puedo decir es que Bikram, como muchos otros, me parece una persona nefasta, que tristemente, como muchos otros, no paga por sus crímenes y ni pagará, que eso es lo que me parece muy triste, la verdad. Creo que todas tus acciones deben de tener cierto castigo si es algo malo, y estas personas que simplemente van por la vida creyendo que todo lo pueden y todo lo logran, y desafortunadamente pues hasta cierto punto así ha sido. Gracias a todos por llegar hasta este punto, por llegar hasta el final de este episodio. Yo soy Ava, les agradezco a todos por seguirnos, por escucharnos, por suscribirse, a toda la gente que nos escribe y que nos escucha o nos ve en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, en España. Un saludo afectuoso hasta Argentina, que es uno de los lugares en donde pues nos escuchan, en Colombia, en Costa Rica, en Honduras, gracias, en Perú. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, se les agradece muchísimo, y pues síganos recomendando si les gusta este contenido, recomiéndenselo a la gente que les gusta este tipo de podcast, y a las que no les gusta también recomiéndenselo, no importa, el chiste es que se suscriba más gente, que la comunidad crezca, y les mando un saludo, un abrazo. Nosotros seguimos aquí al pie del cañón para seguir trayéndoles más episodios semanales. Si tienen algún tema que quieran escuchar, algo que les agrade, ya tenemos como una lista de temas preparados. Se vienen buenos episodios de ovnis, de fantasmas, de lugares embrujados, de asesinos seriales. También vamos a volver a enfocarnos un poco también en asesinos seriales, porque como que nos habíamos enfocado demasiado, y no es por nada. No es porque yo diga, ay, en algún momento voy a hacer algo de eso, pero hasta cierto punto el estar leyendo todo el tiempo todas estas atrocidades que hacen estos personajes
pues sí afectan un poco, como incluso hasta en el estado de ánimo, que de mi estado de ánimo cuando he leído bastante o me enfoco demasiado en estos personajes. Entonces por eso me alejé un poquito, dejé de leer un poco sobre esto, pero vamos a volver también porque son muy interesantes. Hay muchos personajes nefastos, muchos personajes que han hecho y cometido crímenes que son bastante extraños, enigmáticos e incógnitos, y por eso los vamos a tener aquí. Gracias nuevamente, me despido, yo soy Ava, pero no sin antes recordarles y pedirles a todos ustedes que abran sus mentes y se abran a las posibilidades. Пили дерева, кричит ночная птица, он уже